Hoy nos acompaña en el tesoro de la isla el padre Dionisio, que es Ujú. monje del monasterio bizantino de la Transfiguración del Señor, ubicado en la localidad de Pigüé, y él está llevando acá adelante, aquí en la productora, un programa titulado ¿Quiénes somos?, ¿no? Se refiere a los argentinos. Bien, Dionisio, gracias. Un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal todos nuestros amigos del Tesoro de la Isla? En Bueno, otro encuentro que tenemos mate mediante, ante y mediante. para seguir compartiendo yo digo, devaneos, pero por lo menos refiriéndonos a nuestra realidad, tratar de vernos, de conocernos. En la Argentina hay desde hace mucho tiempo una especie así de dicotomía que va recorriendo no solamente la vida republicana, sino también el tiempo del virreinato, el largo tiempo del virreinato, y es podemos decir, la dicotomía entre la provisión que hacía el rey del orden social, del orden económico, y también lo que era la iniciativa personal dentro de ese orden. Hay varios periodos, pero querría hacer primero un vuelo de pájaro para poder, en primer lugar, ver ese continuo que somos como sociedad desde los primeros decenios del siglo XVI, en que pasamos a estar primero legalmente, digamos así, dentro de lo que es el virreinato del Perú, que es lo que nos cobija y lo que nos fue formando social, cultural, lingüísticamente, en la mentalidad, en la población. Fijémonos, por ejemplo, que nuestros espacios urbanos y naturales solemos llamarlos con palabras en quichua. Eso es un detalle. Porque aquí decimos pampa, porque decimos chaco, porque decimos cancha. Es decir, todo ese tipo de chacra, chacra o chácara, ¿sí? Esos espacios están determinados por personas que habían vivido en el Perú, tanto españoles como nativos, como mestizos, y que fueron llegando con el tiempo al Río de la Plata, integrándolo en un todo mayor que es el virreinato del Perú, que es cuando se forma el hombre profundo nuestro, ¿verdad? Las costumbres más arraigadas, las maneras de expresión. Y eh, intuyo que buena parte de nuestros dilemas tiene que ver con nuestro desconocimiento y no comprensión de ese hombre que somos, de ese hombre peruviano, digamos así, no un peruano de la actual República del Perú, sino alguien de ese gran Perú, ¿sí? En el cual nos hallamos hoy como una derivación, una evolución, un camino de todo esto. En primer lugar, tratar de aproximarnos a la comprensión española de autoridad real. ¿Sí? El rey es igual a lo que hoy llamamos el Estado. Es la autoridad y también es aquel que provee, por medio, en este caso, de la Casa del Consejo de Indias, ese era el órgano de gobierno concreto de todos los virreinatos, pues nosotros no éramos parte de España, sino de la misma corona, del mismo rey, ¿verdad? Reino del Plata, el reino de Nueva Andalucía, el reino del Perú, el reino de Chile, el reino de la Nueva Granada, ¿sí? Pero estos lugares, a pesar de tener ese aparato legal muy desarrollado para el siglo XVI, muy desarrollado en cuanto a la consideración desde las horas de trabajo, que sería el ideal, ¿sí? La forma en la cual se establece una relación entre los ciudadanos, el modo de servicio de los funcionarios imperiales que tenían una larga formación, los virreyes, tanto los intendentes, fueron realmente excepciones las personas, podemos decir, que se podían señalar como negativas. Podemos hablar, por ejemplo, de Lerma, el fundador de Salta, fue procesado por su autoritarismo y por su crueldad, que era inaceptable para lo que, digamos, nuestro rey quería proveer para nosotros.
Entonces, esa ley ideal, muy buena, muy elaborada, fruto de toda una elaboración a lo largo de la Edad Media en España, en la cual hay mucho aprecio por la figura del conjunto de vecinos y de integrantes de la sociedad que tienen una representación en un capítulo, ¿sí? Ese capítulo, capitulum en latín, va derivando en nuestra lengua castellana en una palabra que nos es muy familiar, que es cabildo, ¿sí? Los cabildos llegan a América como una institución para poner, digamos así, poner por obra todo este ideal que se propone con un orden en el cual somos, digamos así, el título de ciudadanía, éramos ciudadanos castellanos, era por ser súbditos del rey, y eso nos daba derechos y obligaciones que localmente estaban administradas por los cabildos. Entonces, justamente es en un cabildo en el cual se busca por distintos medios tomar la autoridad en nombre del rey, ya estamos hablando de 1810. Es decir, la institución del cabildo recorre nuestra historia y va formando esta sociedad representativa, por un lado, en la cual las distintas partes de la sociedad tenían un lugar, y también una sociedad pequeña, porque era muy pequeña en número, con muchas dificultades materiales, muchas limitaciones, ya no solo hablemos de los caminos, sino de las oportunidades que había, y dentro de esa limitación, podemos decir, ese apuntar alto, ¿no? Esa visión de grandeza de tener universidades, aunque éramos un puñado de gente de primerísimo nivel, pero que tenía que convivir con la precariedad y con las distancias y con las dificultades. Contrariamente a lo que se piensa, el periodo virreinal, ya cuando somos virreinato del Río de la Plata, 1776, el mismo año en que Estados Unidos se independiza, nosotros alcanzamos nuestra segunda forma histórica, política, que es el virreinato del Río de la Plata. Fue un tiempo, en términos muy generales, de mucha paz con las tribus que también tenían lealtad al rey. De manera que había, podemos decir, una armonía en general, pero una gran limitación de medios. Y la única fuerza capaz de proveer a esto, a quien le correspondía, pero que dependía de ella, era el rey. De manera que podemos decir que nosotros surgimos como una sociedad con miras muy altas, con un desarrollo humano muy elevado. Solo ver la legislación nuestra y la comprensión de derechos y obligaciones, y uno compara el mundo en aquel entonces, sin ir más lejos de otros países de Europa, se va a dar cuenta que no recibimos algo de segunda mano, fue algo muy bueno, pero que nuestra situación se movía dentro de una precariedad y una limitación material grande. Además, hay otra cosa, que nuestras virtudes, nuestro concepto de virtudes civiles es algo muy moderno, podemos decir. Nuestras virtudes como súbditos del rey, es decir, lo que hoy sería ciudadanos, eran virtudes cristianas. Por lo tanto, una de ellas, que es muy importante en la historia del pueblo español y que influye mucho en nuestra conformación de las cosas, es la pobreza y la austeridad como modo de perfección. Es decir, era un clásico de que la gente, inclusive muy pudiente, rica y de origen noble en nuestras tierras, eran personas de costumbres muy austeras, ¿sí? Su mobiliario era mínimo, sus instalaciones eran mínimas, no porque no conocieran otra cosa, sino porque consideraban que la vida, digamos así, se desempeña virtuosamente cuando nos movemos con lo mínimo indispensable. Es el aprecio por lo sencillo, el aprecio por lo, digamos así, lo aterrizado, no un despliegue, podemos decir una desconfianza tanto del dinero como de la expresión de la riqueza. En el único lugar que se admitía eso eran las iglesias, donde en el culto se pone todo para Dios. Pero un rico hacendado, un rico estanciero, no se diferenciaba muchas veces, sobre todo en el Río de la Plata,
del paisano más humilde que trabajaba en su estancia, solamente por algunas prendas que utilizaba en el emprendado de su caballo o en un día de fiesta. Pero después, la casa en la que vivía, las costumbres que tenía, lo que comía, no aspiraba a ninguna, podemos decir, a ningún lujo o comodidad. Eran cosas poco virtuosas, poco cristianas. De esta manera hay un cultivo nuestro, en siglos, podemos decir que hay, si se quiere, una selección natural o una selección sobrenatural del hombre que es austero, que es curtido, que tiene una inteligencia despierta, pero que desconfía de las realizaciones materiales. Tenemos, yo creo que un balance en esto, ¿verdad? Por una parte, una gran confianza en estos principios que nos han animado a lo largo de la historia. Después, por supuesto, ya después de la independencia se instalan otros paradigmas, pero no hay un, podemos decir, un sonido de fondo que viene de lo más profundo. Un ejemplo, cuando llegan las independencias, los distintos países que se conforman hacen uso, digamos así, obvio, en primera persona, de lo que se llamaban los derechos heredados de la corona española. El principio es llamado uti possidetis. El uti possidetis es el que nos permite decir que, aunque nos hayan sacado las Malvinas montones de veces, como somos herederos de la corona española y como herederos de estas tierras, entonces tenemos derecho a la ocupación de las Malvinas, de la Patagonia, de lo que sea, por una continuidad. Esa continuidad en el derecho ya habla per se de la comprensión que tenemos del mundo heredado de España. Una comprensión que surge del derecho, de un ideal, de un norte hacia el cual tender como sociedad, totalmente opuesto al pragmatismo como podemos encontrar en el mundo británico, ¿sí? En la cultura anglosajona, totalmente ajeno a esto. Las relaciones entre los miembros de la sociedad están reguladas por una condición que es el común bautismo y la pertenencia a la iglesia, y por otro lado, por ser súbditos del mismo rey. No tenemos una idea contractual de las relaciones basadas podemos decir, en la sociedad comercial. Entonces, que ahí es donde encontramos que hemos pasado de ser una sociedad a ser un mercado, ¿verdad? En el habla mercantilista de hoy día, que cunde en todo el mundo, se ha buscado ver los pueblos como mercados, ¿sí? Cuando nosotros, eso choca profundamente con nuestra comprensión de la sociedad como una familia. En la Argentina, cuando tenemos esta continuidad de la autoridad civil como un edificio nuevo construido sobre una otra base, que es la corona, se construye también con una visión muy dialéctica, de manera que buena parte de nuestro proceso de afirmación nacional, si se quiere, fue poco histórico. Se creó, podemos decir, toda una visión de la época virreinal como una época de una colonia, de opresión, de enajenamiento, de desposeimiento, cuando en realidad siguieron los mismos actores. Es decir, se reemplazó las autoridades nombradas por el rey por una institución que surge entre nosotros, que es el caudillo. El caudillo es una expresión de esa, creo que uno de los casos más típicos cuando uno se pone a analizar la figura de Juan Manuel de Rosas, que hasta el día de hoy, ¿no?, genera ríos de tinta a favor y en contra, por miles de cosas. Sus 17 años de gobierno son una expresión de muchas de las cosas que volvemos a encontrar hasta el día de hoy, en el sentimiento profundo del hombre de la tierra. Independientemente, esto es más allá de la corrección. A veces queremos descubrir qué cosa nos da la razón y qué cosa no. Antes que eso, primero tenemos que acercarnos a la realidad con mucho respeto para tratar de comprender ese hilo que va uniendo las cosas.
Esta confianza del paisano, del hombre de a pie, que tiene esa hidalguía que desciende directamente de esa hidalguía ser valioso por ser, no por tener. Uno es por lo que es, no por lo que tiene. Esa hidalguía que le llamaba mucho la atención a los viajeros que pasaban, que han dejado relatos deliciosos sobre nuestra historia. Por ejemplo, decían que era totalmente sorprendente y difícil de creer a los propios ojos ir por la campaña de bonaerense u otros lugares y ver mendigos de a caballo. Para un viajero europeo, el cual estaba acostumbrado a ver nobles de a caballo, ver que hasta los mendigos ni siquiera se abajaban a la tierra a tener una actitud, digamos así, suplicante, sencillamente, muy orgullosamente desde su caballo, extendían la mano diciendo, deme algo porque no tengo, porque soy pobre. Eso es intraducible y es fruto de nuestra historia y de la manera en la cual se va generando estas relaciones. El hombre, digamos así, erguido, altivo, que tiene por un lado esta hidalguía castellana, del orgullo del ser, y también tiene la concepción del hombre de la tierra, que podemos decir, nuestras sociedades no eran sociedades estratificadas, las tribus que había. Eran sociedades mucho más pequeñas, mucho más familiares, lineales, en las cuales las relaciones no estaban, por ejemplo, elaboradas como en el Imperio Incaico. El Imperio Inca tuvo una parte de dominio sobre nuestro actual territorio, pero fue muy superficial comparado a otros. Fue en los últimos tiempos de su expansión. Llegaron, podemos decir, las mejoras del Imperio Incaico, como los caminos, como los sistemas de comunicación, el idioma y muchos otros avances, pero no lograron formar esto que logró España, que fue a partir inclusive de algunas de estas mejoras que había traído el Imperio Inca, como los caminos que en el siglo XVI unían las escasísimas poblaciones españolas, eran tranquilamente recorridos por tanto españoles como indios, y fuera de sucesos muy puntuales, se convivía en una, podemos decir, una general paz, ¿verdad? Una paz muy extendida. Pero estas sociedades no estratificadas, podemos decir, modeladas por la subsistencia, algunas de ellas podían tener un rudimento de agricultura, pero de lo que es el territorio argentino, la mayor parte tenía digamos así, un arte de sobrevivir, de desempeñarse en esas sencillez. Entonces tenemos a un mestizo que es hijo de una madre que se arregla con lo que hay en la vizcachera o en donde sea, no se va a morir de hambre, y por otro lado de un padre hidalgo orgulloso de ser, ¿sí? En el cual muchas veces creo que tenemos muchos más apetitos filosóficos como pueblo que materiales. Surge después el deseo, la falta, la queja, pero la verdad, en el fondo creo que buena parte de los argentinos tendemos a arreglarnos con poco, con lo mínimo indispensable, a no complicarnos, ¿sí? A pesar de que, claro, eso nos cuesta verlo porque tenemos una vida afanosa, difícil, ¿verdad? La historia de nuestro país es así muy, muy extrema, ¿verdad? Se pasan por periodos de muchos cambios y no siempre en el mismo sentido. Por lo tanto, que, digamos, esta comprensión de la autoridad como algo que viene de afuera, que no brota de la iniciativa o de la estratificación de la sociedad, esta percepción digamos así, podemos decir, de la justicia criolla, ¿no? Para todos lo mismo, todos somos iguales, que es una parte de la justicia, no es toda la justicia, pero que el sentimiento predominante es, podemos decir, esta llaneza, a la manera también de nuestro paisaje, que las cosas de alguna manera se encuentran todas en ese mismo plano. Esa desconfianza del mérito, esa desconfianza de la acumulación, que, vuelvo, tienen una base por un lado cristiana y por otro lado también de gentes con miles de años de ser cazadores recolectores y personas que viven al día. Es decir, en la mentalidad del paisano
con vivir al día muchas veces ya está, alcanza. Las posibilidades de lujo, acumulación o comodidad estaban fuera del horizonte, digamos así. Y eso ha modelado durante siglos nuestra existencia y sigue siendo el común denominador de muchas áreas de nuestro país, en los cuales la vida es un sobrevivir, es un saber a ver cada día qué se hace. Con lo cual somos bastante exitosos en sobrevivir, pero no siempre en saber prosperar. Pero eso ya es otro capítulo y otra historia. Otra cosa en la cual subyace otro, podemos decir, muñoncito que queda de todo ese tiempo virreinal, de casi 300 años, es la relación con la Iglesia. Como decía antes, el aglutinante social, si bien todos éramos súbditos del rey, pero el aglutinante social era el ser hijos de la Iglesia. De hecho, la manera que tiene de nombrarse a sí mismo el hombre de la tierra es cristiano. Los cristianos, me acuerdo un relato que habla, ¿cómo se llama?, que dice una mujer en el campo, dice, el cristiano macho es hombre, es un bicho malo, es un bicho, digamos así, de pelea, porque esa mujer expresaba lo que vivía, esto del hombre peleador y que por defender su honor era capaz de blandirse con el facón, y esta realidad dura del hombre paisano, que se llama a sí mismo cristiano. Entonces, no se percibía otra cosa como esto. Y el otro, el indio, entonces los indios mismos hablan de ser cristianos como en una reducción aquí en la actual provincia de Buenos Aires en 1750, que un indio pampa se excusaba diciendo en que él se resistía a aprender, porque decía, yo prefiero ser buen pampa y no mal cristiano. ¿Sí? Entonces, no hay una comprensión de sí mismo como una raza. Nosotros nunca dijimos somos los blancos, ¿sí? Todo eso es, digamos así, es basura mental importada de otras culturas y son su malos subproductos. La percepción de sí mismo es ser cristiano, que nos pone a todos en un pie de igualdad frente a Dios. Entonces, esa conciencia de sí mismo está dada y moldeada por el paisaje, digamos así, si se quiere, magnífico y brutal a la vez, en el cual el hombre se modela, digamos, por defecto, por entropía, se termina modelando con el ambiente, pero conservando este sentido de identidad. Cuando concluye el gobierno virreinal, que ejercía el patronato regio, es decir, el rey los reyes fueron los que a lo largo de la administración virreinal, desde el 1500, tuvieron la tarea de administrar la iglesia. Es decir, era totalmente asumido y claro que eran las autoridades civiles las que nombraban los párrocos, las que vigilaban la doctrina cristiana, las encargadas de ser, podemos decir, los ojos de la iglesia como autoridad. Por lo tanto, para nuestra gente, la iglesia y el poder civil son una cosa. Claro. Vemos, o digamos así, cuando cesa todo esto, vemos al gobierno argentino buscando reivindicar para sí los derechos de patronato. Claro. No solamente el uti possidetis, nos pertenece todo lo que venía antes, sino, por ejemplo, Rosas vuelve a llamar a los jesuitas y después cuando los jesuitas no se resistían a predicar en las iglesias a favor de la Santa Federación, él los expulsa. Claro. Y el famoso, digamos así, fusilamiento de Camila O'Gorman y del sacerdote con el cual ellos se habían escapado, que a veces hay algún despistado que se lo indilga a la iglesia, lo hizo Rosas porque él era el que ponía y sacaba a los párrocos y el que vigilaba la ortodoxia de la doctrina. Claro. Pero en su aplicación de la ley eclesiástica iba mucho más lejos que la misma iglesia, porque la iglesia, para los que no lo saben, no fusila a los sacerdotes que se van con una mujer, ¿sí? Claro. Lo hizo él
sobre todo también como una devolución de atenciones, típica de su época, a la familia O'Gorman, que era opositora. Ajá. Entonces, podemos ver en Rosas a este intento de seguir ejerciendo las potestades que había tenido la corona con medios muy diferentes, ¿verdad? Claro, Porque claro, los funcionarios imperiales que teníamos nosotros tenían una formación académica de primera. claro. Muchos eran nacidos en México, eran nacidos en el Perú, en España, se habían formado en las mejores universidades, tenían carrera, ellos venían de otros lados, por eso se mandaban funcionarios como los virreyes, eran gente de una preparación. El Claro. Río de la Plata de alguna manera parece es un virreinato un poco anómalo, un Ajá. virreinato con poca pompa y con poco despliegue como tenían el Perú y México, y Claro. de hecho tuvimos un virrey nacido en Francia, que era súbdito español, que era Santiago de Liniers. Ah, Pero el punto que nosotros tenemos es que esta pretensión de seguir ejerciendo, por una parte reclamar un poder civil inspirado por ideales más próximos al liberalismo, a las ideas masónicas, a la Revolución Francesa, la cual se van tomando muchas de esas ideas, pero por otro lado se quiere seguir ejerciendo el patronato. los mismos beneficios que tenía el gobierno. Por ejemplo, que no hubiera sacerdotes que dijeran nada en contra. Y esta historia se va a repetir a lo largo de nuestra vida, así como fue, Interesante. por ejemplo, una sentencia que dijo un viejo sacerdote que decía: a Perón lo subieron los obispos y lo bajaron los curas. Él decía esto, él lo había Mirá, vivido, ¿no? Sacerdote muy mayor. Y nos encontramos con que, a ver, si el país es independiente y reclama la existencia de una nación moderna inspirada en los estados-nación a partir de la Revolución Francesa, ¿cómo es que pretende las prebendas medievales de dominio sobre la Iglesia? La claro, cuestión es que este dualismo siguió claro. a tal punto que no se llegó a un acuerdo hasta con la Santa Sede, lo que se llama un concordato con la Santa Sede, hasta el año 1966. Es decir, Claro, ayer. 150 años de vida independiente sin poder definir de una manera clara esa relación con la Iglesia. Miren qué cuestión difícil que tenemos adentro los argentinos de nuestra relación identitaria con la Iglesia Católica. Primero. Y segundo, en ese concordato sigue habiendo un montón de costumbres venidas de la época del virreinato. Por ejemplo, para muchos que piensan que la Iglesia es muy poderosa y que vive del Estado y que no sé cuánta cosa, digamos así, la afirmación puramente nominal de la Constitución, el segundo artículo que dice: el Estado argentino sostiene el culto católico, que significa lo mantiene y lo profesa, cosa que no ocurrió nunca desde que está esa Constitución, permite al presidente de la Nación ser el que aprueba al actual arzobispo de Buenos Aires. Hasta Ah, el mira. día de hoy, en Buenos Aires, no se pone arzobispo que desagrade al presidente de la Nación. No, no Hasta el sabía día de eso. hoy, Mira, con separación absoluta de poderes, supuestamente, con toda una visión, digamos así, inspirada en otros residuos culturales y filosóficos que nos van metiendo en las orejas, ajenos a nosotros y a nuestro bien. La cuestión es que hay gente convencida que los curas tienen sueldo, lo que es mentira, que a la iglesia se le está manteniendo, lo que es mentira, porque buena parte del trabajo de la iglesia en realidad está supliendo al del Estado, y no saben que la iglesia, el Estado argentino tiene un montón de privilegios sobre la iglesia, como en tiempos del patronato. mira, Pero eso no sale de la nada, no es que se le claro. ocurrió, sino que está enraizado desde el primerísimo día en el cual la expedición de Magallanes en 1520 baja a tierra para celebrar misa, que lo hace bajo bandera española, que Magallanes, nacido en Portugal, tenía ciudadanía castellana, por lo tanto su gesta es una gesta nuestra, ¿sí? Estamos viendo ya puestos todos los elementos que se van a ir desplegando en la historia en la cual estamos aquí, ¿verdad?
en la cual intervienen tal vez otros factores, pero hay hilos conductores en los cuales, por ejemplo, dentro de un país con semejante ideología laicista que tenemos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Hace más de 130, 140, 150 años, en la cual hay una relación tan dicotómica con la Iglesia, nos encontramos, por ejemplo, tal vez uno de los pocos lugares en el mundo donde hay señales de tránsito que tienen la forma de la Virgen y dice, protégenos. Al ser patrona la Virgen de Luján de los caminos, Vialidad Nacional hace señales con la Virgen de Luján. Y dice, protégenos, con la misma pintura reglamentaria de cualquier otra cosa. Que no quede duda, es oficial. Esos son no lamentables restos, sino características del modo en el cual la autoridad, la fe y la pertenencia se han desplegado a lo largo de nuestros 500 años de historia. Qué interesante, Dionisio. Esto para reflexionar realmente todo lo que decís, esto de la grandeza y precariedad del criollo, qué complejo, ¿no? Que un hombre, y qué hermoso también, ¿no? Que un hombre pobre se sienta grande. Es muy lindo eso.